libro de Santiago. Y nos queda el último pasaje, el último párrafo. Lo vamos a leer de nuevo. Santiago 5, del 3 al 20. Que dice así, leo yo y ustedes siguen. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, por ponernos ante su santa palabra para que nosotros seamos edificados, para que nosotros seamos santificados para la gloria de su nombre y siempre santificados en el carácter, en la semejanza de su Hijo Jesucristo. Bendiga, Señor, su palabra, que el Espíritu Santo la haga fructificar en los corazones de cada uno de nosotros, los que la oímos y los que la oirán, para la gloria de su nombre. En sus manos quedamos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a entrar a hacer una explicación. Este pasaje habla de varios temas. La oración, la alabanza, la voluntad de Dios, el perdón, la misericordia entre hermanos, etc. Entonces, vamos a ir desmenuzando todos estos aspectos de nuestra relación con Dios, porque de eso se trata, que el pasaje expone. Entonces, para lo cual yo voy a hacer 2 predicaciones, no 2 en una. Una va a ser una introducción hoy día, y el próximo domingo entraremos en el mérito del pasaje mismo. ¿Por qué? Hay algo que yo he observado, que nosotros damos por descontado que sabemos, que es la oración. Nosotros decimos, sabemos orar y hablar con Dios, claro. Pero a lo largo de la Biblia, Dios tiene algunas pautas para la oración, y que a veces nosotros no consideramos. Y damos por descontado que sabemos orar, y que para orar basta con ser sincero. Ese es un aspecto que nosotros tenemos que entender y tenemos que recurrir a la Escritura. De otro lado, hace unos 30 años se viene dando una forma de orar, que es mandar a Dios. Yo decreto, yo declaro, yo esto, yo. Entonces le hace así a Dios. Eso es intercambiar los roles, lo cual es peligroso, porque es un pecado terrible. Entonces se ha producido confusión. Incluso gente ora así con buenas intenciones, pero no es correcto. Entonces hoy día vamos a ver qué es la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cuándo hacer la oración? ¿Por qué la oración? Etcétera. Por lo menos un bosquejo general, con algunos aspectos, ustedes anoten,
Y si alguien quiere seguir estudiándolo, indudablemente estaría muy bien. Y vamos a comenzar con una pregunta. La premisa de la pregunta: todas las religiones oran, ¿cierto? Cristianos, los musulmanes, los budistas, los satánicos, los testigos contra Jehová, en fin, todos practican la oración. ¿En qué se diferencia la oración cristiana a las demás oraciones? ¿Alguien tiene una idea? Dígalo fuerte, hermano, porque ahí se escucha usted, no pase por acá. En el nombre de Jesucristo oramos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que oramos en el nombre de Jesús. Y tenemos que entender que por medio de Jesús nosotros oramos al Dios verdadero, al Dios único, al Dios santo, al Dios todopoderoso, en el carácter y en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Esa es la oración. Esa es la oración cristiana, que se diferencia, pero radicalmente. Póngalo al lado de cualquier oración de cualquier religión. Entonces, el cristianismo es Cristo. El cristianismo no son reglas. El cristianismo es una relación con Cristo. Y Cristo es el único Señor y Salvador. Cristo es exclusivo, no es inclusivo, hermano. Es exclusivo porque Dios es hecho hombre para salvación de todo ser humano que cree, pero es juicio para todo ser humano que no cree. Así de exclusivo es. Juan 14, 6. Y vamos a pasearnos por muchos versículos. Juan 14, 6. ¿Qué dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese, yo soy el camino a Dios, yo soy la verdad, significa que yo soy Dios. Yo soy vida, yo soy el que da vida, sinónimo de Dios. Nadie nos dice, nadie va al Padre. Nos dice, nadie viene al Padre, porque por Él se va al Padre, sino por mí. Y eso es para judíos, gentiles, chilenos, gringos, europeos, asiáticos, ignorantes, letrados, blancos, negros, amarillos, cobrizo. Para todo ser humano. Cristo es exclusivo, y en el 14:13, miren lo que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es lo que dijo el hermano, es el Cristo. Pidan en mi nombre, en mi carácter, en mi persona, en mi voluntad. Y el Padre se glorificará. Eso hace una diferencia enorme de la oración cristiana a las demás oraciones. El cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. El cristiano, por la fe en Cristo, recibe el Espíritu Santo para ser capacitado en Cristo. El Espíritu Santo viene a eso, viene a capacitarnos para obedecer, amar, entender, desear ser como Cristo. Miren lo que dice Juan 16, 14 y 15, cuando dice, hablando el Señor Jesús del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa? El Espíritu Santo toma todo lo de Dios y lo pone en usted. Lo cultiva en usted. Esa es la obra del Espíritu Santo.
Esa es la obra principal. El Espíritu Santo nos da entendimiento de la Escritura, nos ayuda a capacitarnos para obedecer, nos redarguye de pecado cuando pecamos, porque Él quiere, y esa es su tarea, que nos asemejemos cada día más a Dios por medio del carácter y la persona de Cristo. Entonces el Espíritu Santo toma de Cristo para formarlo en el cristiano, hijo de Dios, de modo que es natural que el Espíritu Santo actúe enseñándonos a orar en Cristo. ¿Sí? ¿O no? Veamos Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8. Ya. 26 a 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que estudiera los corazones saben cuál en la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Mire, uno dice, no sabemos cómo pedir o qué pedir. ¿Usted sabe qué pedir? Sí. De un punto de vista humano, sí. Del punto de vista de Dios, no. Se voy a explicar de esta manera. El Espíritu Santo toma de Cristo para ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Se ha preguntado cuál es nuestra debilidad? Muchas, dice usted. La debilidad natural de la carne, y aunque somos redimidos, seguimos siendo pecadores en la carne. Y nuestra fuerza está, como hijos de Dios, en nuestra dependencia y sometimiento a la palabra de Dios. En otras palabras, tenemos en nosotros naturaleza pecaminosa que aflora aun cuando oramos, cuando alabamos, cuando servimos al Señor. Pero la intersección del Espíritu Santo que toma de Cristo y purifica nuestras oraciones, alabanza y servicio, lo hace aceptable para Dios. Porque Él intercede según la voluntad de Dios. ¿Entiéndelo? ¿Se entendió? Nosotros podemos pedir lo que nos parece lo más santo, pero aún aquello más santo está impregnado de carne, por no decir pecado. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Purifica esta petición y la lleva delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe cuál es la voluntad del Señor. ¿Se fijan? Entonces, esa es nuestra debilidad. Por eso nosotros tenemos la intercesión permanente del Espíritu Santo en nuestras oraciones, en nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo quiere que nosotros pensemos y actuemos y meditemos como Cristo. ¿Para qué? Para que nuestras acciones sean cada vez más puras, más parecidas a Cristo, más santas. Entonces, podemos entender que la oración es poderosa según a quien es dirigida. Ahí está el poder de la oración. El poder de la oración está dirigido a Dios. Y eso la hace poderosa. La oración cristiana está dirigida al Dios único, verdadero, todopoderoso y santo por medio del Espíritu Santo de Dios en el carácter y o persona de Cristo, que es el Hijo de Dios. El poder de la oración no está en el hombre, el creyente, sino en el sometimiento del creyente a los medios de Dios. ¿Cuáles son los medios de Dios? Espíritu Santo, la palabra, Cristo. Mientras usted no está sometido, puede estar orando fervientemente, pero no está sometido, su oración vale nada.
Usted puede estar orando con velas, rodeado de velas, en luces, y ungido en aceite. Pero su oración vale nada si no tiene una vida sometida, si no ha pedido perdón. Usted puede orar con llanto, con mucho fervor, pero si en su corazón no hay sometimiento, su oración vale nada. Este es un drama. Porque a veces pensamos que diciéndole dos cosas al Señor, el Señor está conforme, ya oré, ya, ¿qué más quiere? No, no es así. Entonces, si un pagano ora a una estatua, va a recibir la respuesta de una nada, exactamente, nada. Hay gente que le ora al sol, hay gente que le ora a ratones, hay gente que le ora a monos de yeso que lloran o sangran. ¿Qué respuesta va a recibir? Nada. O posiblemente reciba una respuesta de los demonios que se ponen detrás de esas cosas que el hombre idolatra. Yo escuché gente decir, no, yo cada vez que le pido al Señor me da de todo. De todo, el Señor da de todo. Ahí le había cambiado hasta la esposa. Y dije, ese no es Dios. Claro, porque pensamos que Dios tiene que concedernos todo. Porque se lo pedimos y yo tengo fe. Porque yo tengo fe, Él me lo tiene que conceder. No es así. Entonces, si recibimos respuesta de los demonios que usan de ciertas cosas idólatras o ídolos, idolatradas por los hombres para engañar, haciéndoles creer que son ángeles de Dios, que son puro amor y conceden de todo. Nosotros somos muy fáciles de engañar, incluso cristianos, que conocen poco la palabra porque piensan que todo lo sobrenatural es de Dios. El diablo es sobrenatural, los demonios son sobrenaturales. Y ellos se disfrazan de ángel de luz y conceden hasta cosas buenas, mientras eso lo mantenga alejado de la palabra. Primera de Corintios 4:6. Amén. Ya. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. 4 al 6. Sí. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hay alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros, sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Pueden haber muchos ídolos, pero hay un solo Dios. Nosotros somos de Él. Hay también una advertencia en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 27:15, que dice lo siguiente: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Es clara la opinión de Dios, ¿no? Hoy día nosotros no tenemos monos, son los católicos. No, sí tenemos monos delante de nuestro corazón.
Tenemos más de los que nos imaginamos. Nuestros deseos, nuestras prioridades. Dios viene de un segundo o tercer grado por ahí. Eso es idolatría también. Entonces, podemos entender. Acá estamos. Entonces, varios aspectos. La oración va dirigida a Dios por los medios de Dios. Pero también la oración es para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Significa que yo voy a Dios con mi aflicción. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere en la oración? Transformarme para que yo haga su voluntad. Porque su voluntad es agradable y perfecta. ¿O no? Amén, no hay ni un amén. Entonces, y esto lo declara muy bien Primera de Juan 5. Primera carta de Juan 5, 14 y 15. Amén. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Exactamente. Aquí hay un proceso de intercambio que está muy bien descrito y se lo voy a leer en el Salmo 37. Salmo 37, 4, que dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa? Gózate en Jehová. Gózate en la persona, en la voluntad, en los deseos, en los mandatos de Dios. Cuando yo me gozo en ellos, esos mandatos, esa voluntad pasa a ser mía. Y cuando yo la pido, la aplico, Él me bendice. ¿Entiendes? Y eso es lo que dice Primera de Juan. Tenemos esta confianza. ¿Cuál? Que si hacemos algo que es de su voluntad, esa petición la tenemos. Porque esa es la oración, hermano. La oración es conocer y hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice Santiago 4:3. En un contraste. Pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Se fija? Pedir y no recibir, ¿por qué? Porque estamos pidiendo cosas carnales que no glorifican a Dios. Nuestra oración no está pensando en cuánto se glorifica el Señor, sino en mí. Yo necesito esto, yo quiero esto, yo. Nuestra oración está muy marcada por eso. Nunca pensamos que mi tribulación, mi deseo, mi gozo, mi gratitud, que eso lo glorifique, Señor. Lucas 22, lo estoy buscando. Lucas 22, 43, cuando dice: en 42. Lucas 23, 42. Señor Jesús en Getsemaní, en el jardín, poco antes de ir a la cruz,
está orando y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Se fijan? ¿Cuál es la prioridad del Señor Jesús? Como hombre, que va a ir a la cruz, no se haga la voluntad del Padre. Está sufriendo. Lucas dice que sudaba gotas de sangre. En unos pocos minutos más, horas más, va a ir a la cruz. Dice, aún así, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que yo vaya a la cruz. Y en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. O sea, Dios no lo dejó solo, le mandó un consuelo. ¿Cuántas veces el Señor no nos manda un consuelo? Un hermano, una palabra, una predicación, un pensamiento, una lectura bíblica que nos consuele el alma en un momento de aflicción. Dios no nos deja solos. Porque si esa es su voluntad, Él te va a fortalecer, te va a consolar. Pero que esa es su voluntad, esa es su voluntad. Amén. Entonces la oración del cristiano es para alinear nuestra mente, voluntad y sentimiento a la voluntad de Dios. No es para cambiar las circunstancias y manipular a Dios para que haga lo que yo quiero o necesito que haga. Aunque las puede cambiar si quiere. Pero nunca sabemos si esa es su voluntad. Y nunca nos ponemos la pregunta, ¿es la voluntad de Dios esto? Aquí tenemos que preguntarnos algo. Y preguntarnos seriamente, porque a veces a mí se me pregunta, Señor, ¿usted cree que la voluntad del Señor para mí es esto o este otro? ¿Usted cuál cree que no? El Señor ha manifestado su voluntad para cada hijo en su palabra. Y hay varias cosas para todos. ¿Qué dice? Ser santo. Confiesa pecado. Arrepiente. Ora. Congrégate. Escudriña las Escrituras. Perdona a tus enemigos. Sirve con los dones que ahí tiene la voluntad de Dios. Pero a veces no hacemos ni la mitad y no, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Por qué tiene que decirte el resto si no has hecho ni la mitad de lo que tú tienes en la Escritura? Entonces, cuando decimos conocer la voluntad de Dios, cuando yo oro según la voluntad de Dios, yo tengo que conocer la Escritura. Ahí está la voluntad de Dios. Y cuando usted conoce la voluntad explícita de Dios, usted va a entender su voluntad personal para usted. Porque muchas veces hay papás, mamás que le preguntan así, Señor, ¿cuál es la voluntad de mi hijo? Pero están pensando, ojalá no sea misionero y lo mande a África, que no se muera nada. Entonces, ¿para qué le va a dar la voluntad si ya la está negando? Señor, quiero ser misionero, pero quiero ir allá a Miami, no allá en el Medio Oriente. ¿Se fijan cómo negamos la voluntad de Dios? Señor, sí, yo soy hijo tuyo, sí, pero aliviéname un poquito. Pero si esa es la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que nosotros podemos entenderlas para que nuestra oración tenga luz, tiene que estar centrada en la palabra de Dios. La voluntad expresada a través de sus palabras. Tenemos el testimonio de Cristo, tenemos la voluntad de Cristo, los mandatos de Cristo en el Nuevo Testamento. Romanos 12:2, por favor. Amén. Ya. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Eso es. Renueva tu forma de pensar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de conducta. No la moldes al mundo. Amolda tu carácter, tu conducta, tu interior a la palabra de Dios. ¿Renovando qué? Tu mente. ¿Con qué renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Es una obra diaria. Y cuando yo renuevo, voy conociendo quién es Dios, cómo es Jesucristo, y yo estoy conociendo su voluntad. Y amando esa voluntad. ¿Sí? Porque hay gente que conoce la voluntad, pero no le gusta esa voluntad. No, Dios dice que seamos santos. No, eso es para el pastor. Entonces, se trata de eso, de la palabra. Por ejemplo, en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, note, mi palabra guardará. El amor y la obediencia a la palabra van juntos. ¿Sí? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, la obediencia a la palabra a mí me trae ¿qué cosa? La experiencia y la presencia de Dios y de Jesucristo. No es una obra mística. La presencia de Dios, yo puedo gozar de la presencia de Dios por la obediencia a su palabra. Por la obediencia a su palabra seremos amados por Dios y gozaremos de su presencia. La oración sin la palabra, hermanos, es fuego oscuro y extraño. Porque usted puede estar orando con sentimientos carnales y ya no sabe qué espíritu está recibiendo su oración. Así que la oración tiene que estar dirigida, impregnada de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sin oración es luz sin poder. Por eso, en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo siempre se habla de la palabra y la oración. La oración y la palabra. Las dos juntas son dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es la moneda? La relación con el Señor. No puede decir, no leí hoy, pero estoy orando como loco. ¿No? ¿Cómo está dirigida su oración? Nosotros a veces creemos que está dirigida a Dios, porque tenemos el sentimiento de Dios. Pero la palabra, ¿qué dice? Después vamos a entrar en ese tema, la oración y la palabra. Pero entendemos que la vida cristiana es una comunión constante con Cristo por medio de la palabra que nos revela a Cristo. Si no estamos leyendo, estudiando Biblia, no estamos conociendo a Cristo, no estamos creciendo en obediencia a Cristo, no estamos creciendo en amar a Cristo, no estamos sometiéndonos, rindiéndonos a Cristo como pecadores, sabedores que sin Cristo nada podemos hacer agradable para Dios. Eso es, hermano. Usted se puede decir cristiano, venir a la iglesia, pero si usted en la semana no habla su Biblia y su vida espiritual y su vida familiar no responde a los valores de la palabra de Dios, no está creciendo, no está obedeciendo, está en pecado. ¿Qué sucede con el agua? Cuando el agua corre, se vuelve pura, ¿cierto? Y cuando el agua no corre, ¿qué pasa? Se pudre. Eso le pasa al cristiano. Si no avanza en el conocimiento de Dios, se pudre. Nos pudrimos en el pecado, hermano. Por muy cristianos que nos digamos que tengamos sentimientos muy religiosos. No, hermano. Dios nos ha dejado su palabra por esa razón. Porque es su palabra la que tiene el poder de purificarnos cuando nosotros
obedecemos. Pero cuando no practicamos la comunión por medio de su palabra, estamos en pecado. Somos gobernados por nuestros deseos carnales. Oramos a Dios pidiendo una vida sin problemas, sin pobreza, sin enfermedad. No estamos aceptando todo lo que viene de Dios. Sea bueno, sea malo. Sea sanidad, sea enfermedad. Sea pobreza, sea riqueza. Sea aflicción, no aflicción. ¿Y qué hacemos? Decretamos. Se inventó el decreto. El declarar. Porque cuando tú declaras, eso es poder. O si no, tú te inclinas así y Dios va a quedar impresionadísimo. Pero mucha gente cree que está impresionando a Dios. No riamos, a mí me da mucha pena. Porque hay gente que ora de una forma así, como si Dios fuera solo. Y grita, quiere impresionar a Dios. ¿Se acuerdan cómo oró Jonás por Nínive? ¿Se acuerdan cómo oró? Pues, Nínive, si no se arrepienten, 40 días, Jehová va a destruir a todos. Nínive, qué pasión, ¿eh? Pero ¿sabe cuál es el mérito de esa oración? Que era la voluntad de Dios. Esa fue la diferencia. ¿Cómo oró Elías? Frente a los sacerdotes de Baal que no pudieron encender. Su Dios no pudo encender un holocausto. ¿Qué dijo Elías? Señor, tú sabes que tú me mandaste esto, enciéndelo por favor. Se encendió. Los otros habían saltado, gritado, se habían desangrado, habían aullado toda la mañana y no pasó nada. ¿Dónde está el poder de Elías? Que esa era la voluntad de Dios. Ese es el poder de la oración. Entonces, no es que impresionamos a Dios. Por eso es importante conocer y entender la voluntad de Dios. Entonces decretamos, declaramos, hacemos ritos. Esto es exaltar al hombre como Dios y rebajar a Dios como siervo. Eso es invertir el papel que es en delante. Pero el engaño es un engaño de la carne. ¿Por qué? Por falta de Biblia. La falta de Biblia produce pecado, rebelión y blasfemia. Blasfemia significa hablar mal de Dios. Aún dentro de las iglesias supuestamente cristianas, se exalta al hombre, los deseos del hombre, y se rebaja a Dios, a uno que como que está obligado a atender nuestras necesidades. Pero esto es algo que yo lo denomino el espíritu del anticristo en las iglesias, que está destruyendo almas. Almas preparadas, ¿para qué? Para irse al infierno. Mucha gente de las bancas de la iglesia se van a ir al infierno, porque han creído toda esa basura, ¿no?, del decreto. Andan tratando a Dios como siervos. Somos hijos del rey, así que tenemos que ser ricos, prósperos y sanos. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿En qué parte? En ninguna parte. Es una invención satánica que viene del infierno. Y eso blasfema a Dios. Y esta gente se está yendo al infierno, junto con sus profetas. Mateo 7, 21 al 23. Amén. ¿Ya? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿eh? Mucha gente cree que está haciendo la obra de Dios.
Milagro, yo hablo en lengua. Milagro. Pero ¿qué les va a decir el Señor? No los conozco. Es decir, nunca tuve comunión con ustedes, y ustedes conmigo, hacedores de maldad. Hermano, yo digo, asegurémonos que estamos en la lista, como dijo el Señor Jesús a los discípulos. Asegúrate de estar en el libro de la vida. Porque esto después ya no tiene remedio. Aquí tiene remedio. En esta vida. Después de muerto no hay remedio. Bueno, entonces la oración cristiana está dirigida al Dios único, verdadero, todopoderoso y santo. 2. La oración cristiana es dirigida a Dios por medio del provisto de Dios, la fe en Cristo y el Espíritu Santo. 3. La oración cristiana se basa en la voluntad de Dios conocida en su palabra. Y después, la oración cristiana comienza con Dios y termina con Dios. ¿Se fijan? Veamos Génesis 18, 23 al 26. Génesis 18, 23 al 26. ¿Qué dice? Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también a justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y lo perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir a justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces responde. Ahí no. Mira, hay algo ahí que es interesante de Abraham. Abraham tiene un alto concepto de Dios. De un alto concepto de justo. ¿Cómo el Dios justo va a hacer morir al pecador con el justo juntos? ¿Va a hacer juicio? No, no puede ser. Y su oración está motivada por eso. Él tiene un conocimiento de Dios, del carácter de Dios, que lo lleva a orar de esa manera. ¿Sí? A pedir por los justos que hayan en Sodoma. Entonces, ¿de qué me habla aquí? De un hombre que conoce a Dios, conoce el carácter de Dios. Entonces, le parece inconcebible que Dios castigue al justo con el pecador. Y ora en ese sentido. Eso da gloria a Dios, hermano. Abraham está glorificando a Dios, exaltando un atributo de Dios, que es su justicia. Él no puede ser más que justo, pero no puede castigar al justo con el pecador. ¿Se fijan? Eso es glorificar a Dios. Siga leyendo. Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. ¿Se fijan? La respuesta de Dios. Yo los voy a perdonar, perdonaré la ciudad. Si encuentro 50 justos, por amor de ellos. Así como Dios está perdonando el mundo. ¿Por amor a quién? Lo justo. A los hijos de Dios, que son en Cristo Jesús. Lea otro versículo, Daniel 4, ¿sí? Daniel 9, perdón. Se lo voy a leer yo, del 4 al 13, porque esta es una oración
diría que es una alabanza de adoración, ¿sí? Bastante hermosa y llena de dolor y de gozo. Dice así: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Está hablando del pacto mosaico. Hemos pecado, cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, exaltación. Nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado al favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades, entender tu verdad. Fíjese cómo ahora exalta a Dios, dice: nuestro es el pecado, pero tuyo es la justicia. Tú eres perdonador, tú eres misericordioso. Y todo esto lo hiciste cumpliendo tu palabra. Más adelante dice: cumpliendo tu palabra, perdónanos. ¿Cuál es la base de la oración de Daniel? La ley, la palabra de Dios, las promesas de Dios, los juicios de Dios. Ese es el poder de esta oración. Nehemías, vamos a Nehemías, más atrás. Nehemías, el copero del rey de... ¿Sabe lo que significa ser copero de un rey? ¿Alguien tiene idea? Nehemías capítulo 1. Después de Edras, para Nehemías. ¿Sabe lo que significa el copero del rey? Usted sabe que los reyes en su corte tenían varios servicios, entre esos los que probaban la comida, los que probaban el agua, los licores que traían para servir al rey. ¿Para qué? Por si están envenenados. Entonces, el copero o el que probaba los alimentos tenían que ser personas de suma honestidad y confianza del rey. Porque a lo mejor podía ser sobornado, envenenar al rey el mismo. Entonces, eran hombres que arriesgaban la vida cada vez que el rey se quería tomar algo, quería comer algo, porque nunca se sabía cuándo lo iban a envenenar. Entonces, si el copero o el que probaba los alimentos moría, ya se sabía que el rey no tocaba nada. Entonces, era un puesto peligroso, pero a la vez de mucha confianza.
Y Nehemías era copero del rey que dice acá, vamos a ver, Nehemías, versículo 4, voy en adelante. Llegan, Nehemías fue el del segundo grupo que volvió a Jerusalén. Gente del primer grupo volvió a Babilonia o ¿cuánto se llama? A Persia, y les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Entonces él le dice, sus muros todavía están en el suelo. Y aquí comienza Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, ese duelo por algunos días, de ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarde el pacto. ¿Cuál es la referencia de Israel para con Dios? El pacto mosaico. ¿Cuál es nuestra referencia de los cristianos para con Dios? Cristo. En el nombre de Cristo, por amor a Cristo, por la obra de Cristo. ¿Se fijan? Guarda el pacto y la misericordia, los que aman y guardan sus mandamientos. Ahora esté atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti y día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, la segunda parte, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado, etcétera, etcétera. Y hace una hermosa oración de confesión y de glorificación de Dios. Y al último pasa la petición. Y siempre exaltando a Dios. Ahora, se fija en estas tres oraciones que hemos visto, ¿cuáles son las primeras palabras? Temible, fuerte, misericordioso, que guarda el pacto. ¿Qué podemos decir? Dios, todopoderoso, salvador, santo, bueno, ¿cierto? Porque eso es para nosotros, ¿cierto? Amén. Cristo Jesús. Eso es lo que se llama la santificación. Declarar los atributos y la santidad de nuestro Dios. Es lo que hacían los israelitas. Y este es un mandato. Y está en Levítico 10:1-3. Vamos a Levítico 10:1-3. Levítico 10, del 1 al 3. Génesis, Éxodo, Levítico. Bueno, ¿Ya? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron de ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ellos, el pecado de Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, dice, tomaron fuego extraño. Hay dos posibilidades. Una es que había un altar donde se tomaba fuego para encender todos los artefactos del templo. Esa era una, y seguramente ellos tomaron de otro lado, o sea, de su casa ya era el fuego. Ahora, se supone que ese fuego que estaba santificado por el sacerdote, o consagrado a Jehová, porque este fuego es solo para Jehová. Y la otra, que más adelante, si ustedes lo leen, es que ellos estaban
están curados, están borrachos. Entonces, ¿pero qué dice Dios? Todo el que se acerca a mí me santificará y me glorificará delante del pueblo. Esto es un mandato para los sacerdotes. ¿Usted es sacerdote de Dios? Somos todos sacerdotes. Entonces, cuando yo voy a Dios, lo primero que tengo que hacer es declarar su santidad. Y si yo declaro sus atributos enormes, grandes, preciosos, poderosos, que dan miedo a algunos, etcétera, y que es santo, la otra parte de la santificación es que yo tengo que reconocer en mí. Tú eres santo, es lo que hacía en el Antiguo Testamento. Tú eres poderoso, tú eres santo, yo soy pecador. Y confieso ante ti mi pecado. Eso es sometimiento. Entonces la oración tiene que tener la santificación. Y lo enseñó así el Señor Jesús en Mateo 6. Se lo leo yo. Mateo 6. Mateo 6, 9. Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuál es la tercera? Santificado. ¿Se fija en la primera? Santificado sea tu persona, significa tu nombre. La segunda petición es de Dios: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo así en la tierra. Fíjese, la enseñanza del Señor Jesús está por decirlo, en línea con la oración que viene desde el principio de los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la primera tarea del orador? Glorificar, santificar y humillarse ante Dios. Eso declara mi calidad de siervo y declara la omnipresencia y la autoridad suprema del Dios Santo. Y el versículo 13, ¿cómo termina la oración? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cómo terminó la oración el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní? Que se haga tú. ¿Se fijan? Eso es exaltar a Dios, al inicio y al fin. Entonces, el último punto. Yo sé que esta materia es un poco densa, pero es necesario que la atendamos. La oración cristiana es adoración, hermano. Es adoración a Dios, o parte de lo que es la adoración. Y adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Entonces lo leemos, pero lo dejamos pasar en el espíritu, piensa en el Espíritu Santo, ¿no? Adoración con todo mi espíritu, eso significa el espíritu. Adoración en espíritu significa con todo mi interior, mi sentimiento, mi voluntad, mi amor, mi querer. Cuando el pasaje que dice, amarás a tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ese es el espíritu.
Así tiene que adorar a Dios. Con toda su fuerza, con toda su mente, con todos sus sentimientos, con toda su voluntad. Espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? En la Biblia, ¿qué es la verdad? Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y la palabra. Entonces yo debo adorar a Dios como lo adoraron en el Antiguo Testamento, basado en ¿qué? En la palabra. Yo tengo a Dios revelado en su palabra. Entonces mi adoración tiene que ser guiada por la palabra con todo lo que soy yo al interior de mí. Y esta es una declaración que hace el Señor Jesús ante la samaritana, cuando le dice, los futuros adoradores no adorarán ni en el templo de Jerusalén, ni en el monte donde adoraron los samaritanos, porque no los necesitamos. Porque cuando usted está parado en la calle, en la micro, en su casa, o en la iglesia, donde sea, abre su corazón al Señor con todo su espíritu y se basa en la palabra, usted está ante la presencia de Dios. No necesitamos aceites, velas, gritos, música. Eso estimula la carne y estimula sentimientos oscuros. Entonces, volvemos a la palabra de Dios, porque la adoración es sometimiento, rendición. Mira, una cosa que quiero decirles. Escuché a un pastor que decía, haciendo su discurso, la diferencia entre compromiso y rendición. El compromiso es algo que yo manejo delante de Dios. Me comprometo a esto, pero no todo. La rendición es, yo hago todo lo que tú quieras, Señor. ¿Nota la diferencia? La rendición es someterse a la voluntad de Dios. El compromiso es sujetar mi voluntad y yo digo qué hago para Dios, qué no hago para Dios. Dios pide la primera, la rendición. Entonces, la adoración, ¿qué es lo que es? Sometimiento y rendición de todo mi ser, interior y exterior, a la voluntad de Dios, que se refleja en obediencia voluntaria constante. Amor prioritario por Dios y las cosas de Dios. Gratitud a Dios por lo que Él es y no solo por lo que Él me da. Alabanza y exaltación de sus atributos y sus obras. Considerarse un siervo de Dios por Cristo en todo momento del día hasta el día que el Señor lo llama a descansar, sin la muerte. Servicio gozoso a Dios por Cristo Jesús. Esos son los parámetros que nos tenemos que medir si estamos creciendo o no. Si lo que estamos leyendo, estudiando, está haciendo efecto en nuestro corazón y en nuestra conducta, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro sentir. La oración es parte de la adoración que corresponde a la dignidad de Dios y su efectividad está en el poder del Espíritu Santo por la fe en Cristo y su obra. Para hacer la voluntad de Dios y la exaltación de su gloria. Para eso es la oración. Y la adoración mucho más. Por tanto, el cristiano es el único ser humano que tiene acceso directo, espiritualmente hoy día, al trono de Dios único y verdadero. Usted cuando adora, usted cuando se pone en oración, según las reglas de Dios, espiritualmente usted está ante el trono de Dios. Tenemos el acceso directo. ¿Por qué? Por Cristo. Porque Cristo está ahí. Cristo está intercediendo con nosotros. Eso nos permite entrar y comunicarnos directamente con nuestro Creador. No hay ninguna religión que hable de eso, hermano. Ninguna. Entonces nuestra oración tiene que ser perfecta porque queremos agradar a nuestro Señor. Vamos a ir al altar. Y ahí experimentamos la comunión con nuestro Creador.
Hebreos 10, 19 al 23. Y otro que esté en Hebreos 4, por favor. Vamos a terminar. Hebreos 10, 19 al 23. Hebreos 10, 19 al 23. ¿Ya? Entonces, hermanos, puesto que tenemos Fuerte, confianza, fuerte y claro. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Gracias. ¿Se fija? Tenemos fin. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sumo sacerdote. Él nos abrió camino, por Cristo Jesús. Nosotros hemos sido perdonados, limpiados y lavados con su palabra. Hebreos 4, 14 y 16. Hebreos 4, 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado de todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de haya gracia para el oportuno socorro. Amén. Tengamos confianza cuando vamos a Dios. Tenemos la seguridad de que Cristo está en ese lugar ya. Cuando ascendió, Él fue a la derecha de Dios Padre a interceder por los que creen en Él. Y nosotros tenemos espiritualmente acceso a eso. Eso es lo que se llama el sacerdocio de todo cristiano. Todo hombre, mujer cristiana es un sacerdote de Dios porque puede acceder por Cristo a la presencia de Dios e interceder por sí mismo, por la iglesia, por sus parientes, por los incrédulos. Nosotros no necesitamos decirle al cura, interceda por nosotros, a los santos. No. Como lo hacían en el Antiguo Testamento, el intercesor que se ponía eran los sacerdotes, los ritos. Pero hoy día nuestro sacrificio ya fue en Cristo, y Cristo está en el lugar santísimo. Y ahí llegamos nosotros espiritualmente. Por eso su oración es importante. Por eso su oración tiene que ser limpia. Su oración tiene que ser con las reglas de Dios. No le agreguen ni le quiten. Y les leo el último versículo. ¿Qué dice Dios? Proverbios 15, 8. ¿Qué dice? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es decir, cuando usted hace una oración, sacrifica tiempo, etc., pero no está según las reglas de Dios, es abominación. ¿Qué significa? Le da asco a Dios. Pero mire lo que dice después. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Quiere darle un gozo a Dios? Ore como Dios quiere que ore. Y Dios tendrá gozo y será de mucha bendición para usted y para los que lo rodean. Silencio, niños. Oremos.